Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando. Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Astanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Hola, hola, ya estamos aquí otro sábado. Este episodio es una continuación del Maizoreando con ustedes, con los oyentes, porque se nos habían quedado algunas preguntas sin contestar, porque la verdad que nos mandaron un montón. Así que Vivi, seguimos respondiendo a las preguntitas. Muchas gracias a todos por mandar las preguntas y nada, un saludito. Bien, vamos allá, seguimos. ¿Qué significado tiene el mantra que cantan en Astanga? O sea, de memoria no me lo sé, pero a lo mejor aquí... A ver, el mantra a mí me parece súper bonito porque es un momento en el que como que tomas conciencia como de ti mismo, ¿no? Y de, digamos, la intención de tu práctica. Pero luego a nivel de significado, pues la verdad que tendría que buscar la traducción. Sí. Bueno, creo que es una forma también de dar las gracias a los gurús. Exacto. Bueno, en Mira, Ashtanga por eso. Yoga cantamos dos mantras, cantamos el mantra inicial Exacto. y cantamos el mantra de cierre. El mantra inicial es verdad que se conoce más porque si no completas la primera, o sea, si en una clase guiada, realmente el mantra de cierre solo se escucha en las clases guiadas, o a no ser que tú lo sepas, tú lo cantas al final de tu práctica. En una clase guiada, si no completas la primera serie y, pues, por ejemplo, haces esta mitad de primera serie y luego te vas al cierre tú solo y te vas, nunca vas a escuchar el mantra final, ¿no? Y luego de repente un día te quedas y te das cuenta que hay un mantra final y como no lo escuchas tan a menudo es más difícil que te lo aprendas, te lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Claro, exacto. El primero dice, rezo a los pies del loto del Gurú Supremo, que enseña su saber, despertando la gran alegría del ser revelado, que actúa como médico de la jungla, capaz de eliminar la decepción del veneno de una existencia condicionada, ante Patanjali, encarnación de Adisesa, que con su color blanco, 1000 cabezas radiantes, en su forma de serpiente divina Ananta, y su aspecto humano, a partir de los hombros, empuña la espada de la discriminación, junto a una rueda de fuego que simboliza el tiempo infinito y una caracola que representa para él el sonido divino. Me postro. Om. Eso es una traducción que encontré aquí. Entonces, bueno, es como un poco como entiendo yo, ¿no? Una invocación a los dioses, ¿no? Entre comillas, Sí, ¿no? Hinduistas, ¿no? Porque al final esto, ¿no? Se engloba en un contexto, ¿no? La Astanga Yoga está en el contexto de allí de la India, que el hinduismo, ¿no? Es una de las mayores religiones que hay, ¿no? Y entonces, pero bueno, a nivel de tal es como una especie de invocación a esos dioses a que te ayuden a quitar los obstáculos, ¿no? Que surgen en la sí. práctica, el veneno de la existencia, pues esto viene un poco como de que vivimos como en un mundo ilusorio, ¿no? O no, las ilusiones de la mente, pues se te revele la verdad, ¿no? Un poco todo eso, ¿no? Creo yo. Sí. Dicho con mis palabras.
Sí, de todas formas, tampoco es importante saber el significado de los mantras. Lakshmi, que es quien da las clases de chanting en la sala de Sharat, lo dice muchas veces que lo importante, Sharat también lo dice, lo importante es la energía, ¿no? La Cuando intención que pones, sí. sí, ya solo la vibración y la vibración del mantra, como los mantras tienen una vibración especial, que al cantarlos en Sí, voz alta, por eso se recomienda cantar el mantra en voz alta, crea una vibración. Solo cantar mantras ya es una práctica. claro. El chanting es una práctica. Sí, el Y japa, la ¿no? vibración, sí, la vibración de los mantras cantados correctamente en sánscrito generan energía y vibración en el cuerpo. Hay Exacto. que sentirlo. Ujú. Y bueno, ya que hablamos del mantra inicial, también, pues, si les parece, Digo, le traduzco el mantra final. sí, el mantra final. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Gloria a la prosperidad, que los gobernantes guíen el mundo con ley y justicia, que todas las cosas sagradas gocen de protección y que los habitantes del mundo sean felices y prósperos. Om Shanti Shanti Shanti, que significa paz para mí, paz para ti, paz para el mundo. Realmente con este mantra lo que se desea es la paz. Exacto, me encanta. El mantra me encanta al final. Sí, bueno, esto es el significado del mantra. Simplemente la traducción del sánscrito. Exacto. Sí. ¿Cómo hacer para no cargar demasiado las lumbares en los puentes? Gracias, chicas. Esa es una pregunta más técnica, ¿no? Pero bueno. Sí, esto obviamente, como siempre, es experiencia de cada uno, porque claro, no todo el mundo ha tenido las mismas dificultades. Yo Ujú. he tenido problemas de espalda, pero a raíz de una lesión. Creo que mi espalda es bastante flexible en comparación con la de otras personas, pero claro, para aliviar un poco el dolor de espalda, a mí me ayuda a ponerme primero de puntillas y luego bajar los talones al suelo. O sea, cuando me levanto de los puentes, cuando empiezo a cerrar, ¿no? Cuando empiezo a caminar para cerrar el puente, o sea, yo lo que hago es, ¿no? Los puentes se hacen 3 puentes. Baja, o sea, estás acostado en el suelo, te preparas, flexionando las rodillas y poniendo las manos debajo de los hombros y ahí empujas, ¿no? Ujú. Y bueno, fuerza de pierna, muy importante. Claro, cuando te levantas, las manos y los pies suelen estar bastante separados, 5 respiraciones. Yo bajo, apoyo la cabeza y ahí es cuando empezamos a trabajar más todavía, ¿no? Como camina. Yo camino hacia los pies con la cabeza apoyada. A mí me facilita eso. Y luego estiro y cuando subo, apoyo, o sea, como que para encontrar la curvatura de la espalda sin que me duela tanto, primero levanto los talones en el suelo y luego apoyo los talones en el suelo. Como que ahí me duele menos. Claro, cuando te duele mucho la lumbar hay gente que tiende a poner el peso en las manos. Tampoco está bueno eso porque se te pueden cargar mucho los hombros, ¿no? Sí, a mí, a ver, así en el momento de hacer la postura, ahora mismo no, sinceramente no te sé decir muy bien. Lo que dijiste tú de centrarte en las piernas me parece como que facilita, ¿no? Como activar más las piernas. Pero a mí, cuando yo tuve todo el problema que de lumbares es con Kapotasana y tal, a mí lo que me ayudó bastante es fortalecer la espalda, ¿sabes? Como centrarme en que la espalda tiene mucha musculatura. Entonces, ¿qué pasa? Para mí las lumbares se cargan porque tú no eres como, bueno, fuerza y flexibilidad siempre, ¿no? Pero me refiero tener movilidad en la zona alta de la espalda, como ser capaz de, por ejemplo, la parte de las escápulas y eso, ¿no? Pues ser capaz de moverlas tanto en retracción como protracción, ¿no? Como esa movilidad para mí es importante, porque ¿qué pasa? Que si tú no eres capaz
de ahí, de abrir el pecho, al final quien va a hacer el esfuerzo es la lumbar, Sí, ¿no? Entonces, correcto. si tú arriba no tienes, no controlas, como, en realidad es como un poco de controlar más la zona alta de la espalda, al final vas a acabar repercutiendo en la lumbar, ¿no? Entonces, hombre, Sí, evidentemente las piernas, la fuerza de las piernas es un factor básico y fundamental porque si no tienes la fuerza de ahí, también va a recaer en la lumbar, ¿no? y si los Porque glúteos están muy y los apretados glúteos. también. Los glúteos tienen Encontrar que el estar equilibrio más en los glúteos. relajados. Sí, en los glúteos hay que saber encontrar el equilibrio también, porque yo, por ejemplo, que soy incapaz de hacer un puente con los glúteos flojos, porque sé que hay muchos profesores que recomiendan como demasiado, como no activar nada los glúteos. Yo, por ejemplo, algo sí los tengo que activar porque además me parece que me es bueno, ¿no? Otra cosa que diría yo a la hora de no cargar la lumbar es tener conciencia en la respiración y en el abdomen. Es como, yo a mí en los puentes me ayuda mucho como concentrarme en cuando respiro, noto la respiración en el abdomen, ¿sabes? Es Mm, como que se me abre ahí, se me abre como mucho más la espalda si respiro con conciencia ahí, ¿sabes? Porque ujú. muchas veces estás tan agobiada porque no necesitas como fuerza para aguantarte, no te sientes flexible como para empujar lo suficiente, todo eso te agobia tanto que no respiras, ¿no? Claro. Entonces, como lleva lo de siempre, ¿no? Pero llevar la conciencia a la respiración y quedarte donde tú llegues, no forzar también a intentar ir mucho más allá, porque los puentes se van construyendo poquito a poco, ¿no? También, no es algo Sí, que de golpe, porque tú empujes más un día o tengas más fuerza y voy a darlo todo, vaya a llegar más rápido, ¿no? Yo creo que ahí también tienes que hacer un trabajo de escucharte y porque si estás notando la lumbar cargada, quizás a lo mejor estás forzando un poquito, ¿no? No sé. sí, y también trabajarlo ya desde los saludos al sol, porque Ujú, también, todos los perros boca exacto. arriba se curva la espalda y entonces ahí aprovecha para curvar, no la lumbar, sino la espalda alta, abrir mucho el pecho, estirarte bien hacia arriba, eso ya te ayuda para cuando llegues a la fuente no Activando llegues bien las tan. piernas, ¿no? Pero también ahí muchas veces se quedan Sí, las piernas un poco flojas, entonces como activa sí, bien las piernas y encuentra luego como arriba, la movilidad arriba, ¿no? sí. Sí, Sí, es muy difícil. importante lo de activar las piernas, muy importante porque eso te protege la espalda. La fuerza en las piernas te protege la espalda, igual que te protege la rodilla. Es muy Exacto. importante la fuerza, no abandonarnos en ninguna postura, no soltar la fuerza en ninguna postura. Mm, Es mantener la exacto. fuerza ahí activa para proteger, porque si no, Total. ahí es Y cuando vienen las lesiones. otra cosa que diría yo que me vino ahora es eso, pues, siguiendo con el tema de la respiración, es como intentar mantener como una integridad, ¿no? O sea, ¿no? Es como cuando tú haces un puente, es como, se ve mucho como, entras como en pánico, ¿no? Como, porque todas las posturas estas que tienen que ver con las extensiones de espalda, ¿no? Que se abre el pecho, son también muy emocionales, ¿no? Creo yo, Mm, y mm, tocan muchas fibras ahí, fibras sensibles, ¿no? Y entonces es como que lo hace y es como que entras en agobio, es como no puedo, ¿no? Un rollo así. Y ahí, por eso es tan importante, yo creo, en esta postura más que en otras, es como llevar tu conciencia a la respiración y estar súper concentrado y como subir, respirarla y no tener el agobio Es como yo prefiero que la hagas sí, menos dura, menos fuerte pero que la hagas con integridad, ¿no? sí, sí. A que des el máximo y no aguantes las 5 respiraciones, ¿sabes? Sí, relajarte lo más que puedas. Mm, Y respirarla. sí, En el caso de que hay algunas posturas que no se hacen del todo, pero las siguientes sí, te paran ahí. sí. Sí, es que eso ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿verdad? Y es Sí. cómo funciona el método de Ashtanga, ¿no? Estaría bueno ver el Tradicional. ejemplo, pero sí. No sé si te refieres, por ejemplo, a Marchasana D, que no te sale, pero por ejemplo, luego Navasana sí, que a lo mejor sí te sale, Mm, porque se necesitan diferentes, se trabajan diferentes o sea, sí. cosas, Ujú. ¿no? Sí. Eh, Mira, a mí me salía Navasana fácil y no me cogía Claro. Marchasana D.
¿no? Pues tengo fuerza en los bandas, pero para Marichyasana B, que se necesita pues con unas determinadas proporciones es más difícil, hay que tener una buena torsión profunda, dependiendo de cómo sean tus proporciones, obviamente, porque si tienes las piernas muy delgadas y largas y los brazos largos, puede salirte sin que necesites torcer la espalda casi, pero en mi caso, que tengo que torcer muchísimo, pues mira, sí, Navasana me salía fácil, pero ¿de qué me sirve? Sí, puede que sigas puede que la siguiente te salga fácil, pero ¿y la que viene después? Hablando de este caso, que no sabemos si es el tuyo, ¿qué pasa? Pues claro, el hecho de que pues me salga Navasana, pero Marichyasana no, y luego pasa Uyyapidasana, que es otra complicada, pues ya tengo dos posturas que son súper complicadas para mí, que tengo que trabajar, aunque una en medio me salga fácil. Vamos a trabajar la que realmente te sale, la primera que te sale difícil, para que y la integres, para que luego cuando pases a la siguiente, que también, o sea, que esa te sale, pero la siguiente no te sale, pues podemos trabajar esa sin que estés agotada de la anterior o pases por la anterior sin realmente trabajarla, ¿no? Claro. Eso es lo que... Es como, bueno, ya lo explicó Vivi también muy bien en el otro episodio, es como hay unos requisitos en este método, ¿no? Que están ahí por algo y si no los pasamos por alto a la ligera, sino que los trabajamos todo lo máximo, y cuando ya se ha visto, y bueno, también lo explica Gri también, cuando ya se ha visto que por unas condiciones a lo mejor físicas de la persona, esa postura a lo mejor no se puede llegar a completar nunca, y ya se ve, ya se constata de alguna forma, pues entonces sí se puede pasar a otra, ¿no? Muchas veces, pero que de entrada... Pero después de mucho trabajo, no se salta una postura, o sea, no se pasa una postura porque creas que nunca la vayas a poder hacer, porque digas, ay, esta nunca me va a salir, pues me voy a la siguiente. Y si tu maestro te dice eso, búscate otro maestro. Porque si un maestro cree que una postura tú no la puedes hacer, son sus propias limitaciones. Yo, por suerte, mi maestra nunca me dijo que yo no podía hacer una postura. La trabajamos durante mucho tiempo, como ya respondimos en otra pregunta. Yo tardé 7 años en pasar a la segunda serie. ¿Por qué? Porque tuve que completar bien la primera serie. Pero nunca pasé de una postura porque alguien creyera que yo no la podía hacer. De hecho, las puedo hacer todas, con mis limitaciones, pero las puedo hacer todas. Que por suerte en mi caso no tenía una lesión que me impida de por vida hacer posturas. Hay gente que sí la tiene, pero aún así se trabaja hasta se trabaja, ¿no? Porque que tú no puedas, porque tienes una lesión de cadera, hacer el loto no significa que se pueda trabajar hasta un punto sin que se te agrave, ¿no? Muy bien. Una curiosidad. ¿Por qué se ponen los profes de Ashtanga ese trapito a modo faja? ¿Lo sabes? Claro. Sí, lo sabemos. Sí, sí. Tiene varias utilidades. Sí. Bueno, una es por higiene, por el sudor, ¿no? Para secarse el sudor, ¿no? Mientras asistes y eso, como vas de alumno en alumno, pues lo necesitas para secarte y eso, ¿no? Sí, ese es el uso primordial. Luego, pues hay veces que la tienes que usar porque una persona pues la necesitas ajustar y no ha traído su toalla. Me ha pasado, lo ideal es que cada uno se traiga su toalla. Esos trapitos no son solo para los maestros, también son para los alumnos. La mayoría de las salas las tienen en venta para que las compres, porque es una práctica en la que se suda. De hecho, se recomienda traer se recomienda traer... Sharat siempre dice la esterilla obvio, luego el Mysore rack, que son las esterillas de algodón, o los de, ¿cómo se llaman? Merce, que tú los tienes, toallas de microfibra. Y luego 2 toallas, una para secarte el sudor y otra para que los asistentes la usen para ajustarte. Vale, realmente lo ideal es que el maestro no use su propia toalla para ajustar a un alumno, porque luego la necesitas para otro, pero está llena de sudor del tuyo, ¿no? Entonces, es verdad que si tiendes a sudar bastante, deberías de traerte 2 toallas. Esto es una recomendación.
como maestra y como alumna. Yo Sí. llevo hasta 3 porque necesito para diferentes cosas. A veces pasa que es como, veo tanta toalla que digo, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la tuya? ¿No? O sea, a mí me gusta como que esté claro, ¿no? Por ejemplo, yo llevo, pero eso son manías personales, ¿eh? Yo llevo Claro. una de microfibra pequeñita para mi sudor, ¿no? Y Ujú. luego llevo como una toalla más tipo el trapito este que tú dices, Sí. como más de ese tipo para que me ajusten a mí, ¿no? Como Sí. diferencio, porque si no es como, Sí, ¿sabes? sí. Sí, yo tengo una como que es como de las primeras que me compré en Mysore, que de lavarla tanto se ha quedado como súper fina y son las que uso para, pues si necesito, si me he sudado mucho, creo que me voy a resbalar en Marichasana Deva o en Payasana, ¿no? Ajá, Pero esa la uso solo para eso, porque si sudo mucho y me limpio el sudor con esa, luego esa está mojada y no la puedo usar, ¿no? Entonces, tengo claro. una para el sudor, tengo una para Marichasana y Payasana y luego tengo una chiquita que uso para ponerme la Setu Bandhasana porque a mí se me resbala la frente y me sale llaga, me salen No llagas me en la frente. digas. Sí, sí. Yo tenía Anda. épocas en O sea, las que me salía sangre, sangre en la frente porque ¿sabes? Como que se me levantaba la piel. Hostia. Sí, y entonces tengo esa que también la uso para Supta Kurmasana si no me asiste nadie, ¿no? Claro, Y luego tengo la normal que, que se usa también cuando se hacen los dropas, cuando te vienen a asistir en el catching, tú te exacto. pones esa toalla en la cintura para que el profesor que te vaya a asistir te pueda agarrar sin que se resbale, porque normalmente hemos sudado en ese punto ya bastante, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esa es la respuesta a ese trapito. Es Sí, para los profesores y también para los alumnos, ténganlo en cuenta. exacto. Y bueno, siguiente pregunta. Hola, en Mysore, cuando os viene la regla, ¿cuántos días de descanso son? Gracias. Bueno, en Mysore y en casa Pues, también. O sea, la efectivamente. regla se respeta. Si eres una persona que va a respetar la regla, que lo recomendamos, obviamente, hay gente que no lo hace, pero recomendamos que sí. Para mí es muy importante. De hecho, yo noto que cuando practico, porque me ha pasado de irme a un workshop y venirme la regla el primer día, y es decir, me he ido de viaje a hacer un workshop con un maestro y ahora me viene la regla, ¿qué hago? Pues Claro, practicar sí, con cuidado y con conciencia, pero sí. practicar. Entonces, pero me he dado cuenta de que no me hace bien para mi periodo. O sea, Mm, ujú. eh, yo lo que hago es descanso el día más fuerte, que suele ser el día segundo y el tercero. Ajá, Eh, o sea, primero, segundo y tercero suelo descansar. Normalmente solo son 2 días los que descanso, porque a mí lo que me suele pasar es que yo practico por la mañana y me viene la regla después. Y entonces el primer ajá. día de regla ya practiqué, pero sin saber, ¿no? Que me venía la regla. Sí, Al día siguiente no practico. Y al otro, si tengo la regla muy fuerte, tampoco. Si ujú, ya no me sale, ya no está fuerte, pues entonces practico con conciencia, sin apretar los bandas, o claro. sea, a medida de lo posible, y sin hacer inversiones. Ujú, Nunca hago invertidas hasta que se me haya ido completamente. O sea que ujú, incluso con el último día, que solo tenemos como unas manchitas, yo no hago invertidas porque lo he hecho y luego se me ha como activado. O sí, lo que. como que raro, como que se me corta y luego vuelve a Mm, venir un par de días más tarde. O sea, me pasó 1 o 2 veces y dije, no, no lo voy a hacer. Eso lo hago aquí y lo hago en casa, ok. ¿no? Sí, Sí, yo creo que es un tema bastante personal y que sí. depende mucho de cada persona cómo le venga la regla, porque es que hay gente que le viene la regla y ni se entera, ¿sabes? Entonces, Ah, hombre, ¿sabes? Yo qué sé, en ese caso a lo mejor no vas a descansar 3 días, que digamos que es lo estándar estipulado, son 3 días de descanso, digamos, pero yo pienso que, desde mi punto de vista, yo pienso que descansar es bueno, de hecho, mi experiencia personal. Yo creo que yo tuve como unas irregularidades en la regla cuando empecé a practicar Ashtanga así como todos los días. De ujú, repente me empezaron unas irregularidades en la regla, pero porque yo es que no descansaba cuando practicaba con la regla, tampoco descansaba los días de luna, o sea, es decir, no descansaba sin un día. Entonces, yo creo que mi cuerpo estaba estresado, porque cuando en ese momento, pues mi profesora de aquel momento pues tampoco seguía al 100%, ¿no? O sea, no es que te dijera practica tal, sino que tampoco
me decía, no practiques, seguro, no sé, como que tampoco tenía unas directrices muy claras en cuanto a descansar o no, sino un poco como cada uno lo sintiera, ¿no? Y entonces, pues nada, pues mi experiencia fue que no era bueno para mí practicar sin descansar, ¿sabes? Perdón. Por lo menos, si no vas a descansar, por lo menos recomiendo que no hagas invertidas, porque recomiendo descansar, obvio. Luego, por circunstancias de la vida, pues, por ejemplo, te pasa eso que vas a un workshop, o por ejemplo a mí, yo llegué a Mysore y me vino la regla un día y medio antes de la primera práctica. ¿Y qué iba a hacer? No ir a practicar el primer día de Mysore, con Charat, que era una guiada. Fui, practiqué con suavidad y no hice las invertidas. Claro. Pero es verdad que tampoco tenía muy fuerte, o sea, no la tenía muy fuerte porque ya había pasado un día y medio. Y no tenía dolores, a mí me suelen dar, o sea, me suele dar cólicos y no tenía, entonces, bueno, hay veces que la práctica incluso te hace bien, pero es verdad que si haces segunda serie quizás sea mejor, y vayas a practicar quizás sea mejor que hagas solo primera, o Claro, no sé. exacto, como hacer Y algo las suave. invertidas, claro, las invertidas no se deben hacer No, porque cuando tenemos la regla lo que estamos es eliminando, ¿no? Y eliminamos hacia abajo. Claro. Y haces una invertida donde el flujo sanguíneo se te va hacia el lado contrario a donde realmente es la eliminación de la regla. Entonces, por eso sí que las invertidas recomiendo no hacerlas. Y escucharte mucho. Claro, yo la verdad que eso del flujo lo he escuchado y tal, pero a ver, yo creo que a nivel energético sí, sabes, sí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, me parece eso, básico descansar porque creo que sí, como que es un momento en el que el cuerpo, de hecho, a mí personalmente, no sé si a todo el mundo, a mí el cuerpo hay días de la regla que me pide descansar, ¿sabes? Como que me lo pide el propio cuerpo. Es verdad que hay otras veces en las que no te lo pide tanto, ¿no? O sea, es como raro, pero bueno, yo siempre mínimo descanso un día. Yo cuando estuve en Mysore y me vino la regla, descansé un día, pero porque yo me sentía bien los otros días y apenas manchaba y bueno, pues es lo que decidí. Es verdad que no hacía las invertidas, pero lo hice así. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que han obtenido de la práctica de asanas? Bueno, Interesante. yo, paciencia. Claro. Y todavía me queda un montón de paciencia por aprender. Sí, son un montón de aprendizajes. La verdad que es difícil decirlo en uno. Bueno, el más grande, El más Para mí grande. la paciencia. Claro. Pues yo no sé qué decirte así como solo un único así, o sea, lo mayor. Yo creo que yo aprendo de la práctica de asanas a autoconocerme a mí, ¿sabes? Como a ver los patrones mentales que tengo, a ver pues las cosas que me dan miedo, las emociones que me producen, un poco eso, ¿no? A ver mi ego. Yo lo encuentro como una práctica de autoconocimiento y eso es el mayor aprendizaje que me aporta la práctica de asana, aparte de que es divertido también, para qué negarlo, ¿no? Las hay divertidas, ¿no? Sí. Las hay menos divertidas, pero vamos, como que me parece como interesante como sobre todo eso, como una herramienta de autoconocimiento, diría yo. Claro, sí, claro. Yo creo que cuando yo me refiero a paciencia, lo más grande que he aprendido es paciencia es porque soy una persona impaciente. O sea, que he aprendido que soy una persona impaciente y que lo que más me toca en esta vida es aprender a eso, a tener paciencia, ¿no? Claro, Sí, claro. sí, por otro Sí, lado, también me ha enseñado a quererme mucho más y me ha exacto, qué enseñado guay. a que lo más importante en mi vida soy yo, ¿no? Y que pues bueno, también lo hablábamos creo que en los primeros podcasts, que también me enseñó y me sigue enseñando a diario que lo imposible se hace posible, ¿no? Como que las limitaciones que tenemos muchas veces se derrumban. Y sí, Sí, aprendizajes, son sí, muchos sí, sí, sí. aprendizajes, sí, es Sí, verdad. son un montón, la verdad es que sí. Podríamos estar Sí, hablando también un montón de eso porque claro, es que no tiene fin. Además, cada vez sí, aparecen cosas nuevas, ¿no? Y sí. de repente te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, también te enseña a aprender a estar en la incomodidad, ¿no? Mm, quedarte. Porque quedarte en la incomodidad y aprender a gestionar eso que es muy importante para la vida, ¿no? Te hace ser muy, ¿cómo es la palabra? Resiliente. Mm, sí, sí, Sí. sí. Flexible. Sí, y flexible. Sí,
Bueno, siguiente. realmente no nos la hicieron directamente a través de la cajetilla de preguntas, sino por un mensaje, y de hecho ya la respondimos, pero creo que es importante también que compartirla por el podcast, porque quizás lo que le pasa a esta persona también te pueda estar pasando a ti. Entonces ella nos pregunta que empezando a practicar Ashtanga Yoga, pues se ha dado cuenta de que es bastante asimétrica, ¿no? Y se está obsesionando con esa simetría, ¿vale? Y entonces, cuanto más va avanzando en la práctica, según ella se va dando cuenta que avanza más un lado que el otro, y está intentando no forzar ese lado que es pues, menos flexible, pero que incluso tiene dolores en ese lado menos flexible, ¿no? Entonces, pues pregunta que, claro, que eso obviamente le hace como pensar mucho durante la práctica, le hace mucho ruido mental y que ¿qué debe hacer? Si debería profundizar el lado menos flexible o si debería el lado que es más flexible, pues llevarlo solo hasta el punto que puede en el lado menos flexible, ¿no? Que todo esto pues eso le provoca un poquito de angustia porque piensa que no es correcto estar desarrollando un lado más que el otro, ¿no? Y bueno, realmente lo que está diciendo es que le aconsejamos porque ella pues ahora se ha dado cuenta de lo importante que le resulta esa asimetría que no pensaba que fuera tan cuadriculada. Total. Y bueno, ya le respondimos en su momento que realmente a mí lo que me parece muy interesante en esta pregunta es, o sea, como que sí, esa asimetría te está haciendo mucho ruido, pero lo interesante no es la asimetría en sí, sino el por qué te está haciendo tanto ruido, por qué te estás comparando tanto un lado con otro, ¿no? Y claro, asimétricos somos todos, es verdad que quizás algunas personas no tienen más desarrollo, o sea, notan una asimetría más que otra, o sea, un lado más flexible que otro, como en este caso. Entonces, realmente lo que nosotros le contestamos es que que mire muy bien cómo le afecta esa asimetría en la mente y que en la práctica física le recomendamos no forzar el lado que le duele y el otro, pues, llevarlo hasta donde pueda llevarlo. O sea, que porque un lado no sea tan flexible que el otro no significa que por eso vayas a dejar de trabajar el lado que te... O sea, trabaja los dos lados hasta donde pueda. Sin dolor. Sí, que uno, pues, en un lado, pues, por ejemplo, si estamos hablando de Janu Sirsasana, ¿no? Que, pues, es una flexión hacia adelante y, pues, a lo mejor una cadera de un lado la tienes más rígida que otra, que es muy normal, pues en un lado a lo mejor llegas a tocar con el mentón o con la cabeza la pierna y con el otro lado no llegas, o a lo mejor llegas a tocar la rodilla o un poco menos, lo que sea, y tú te esfuerzas porque sabes que en un lado llegas a un sitio y al otro quieres llegar al mismo, pero ahí es donde está el riesgo de lesionarte, ¿no? Sí. Y además es un aprendizaje muy bueno quedarte en esa postura y respirar y llegar hasta el punto en el que estés trabajando pero sin dolor, ¿no? Total. La verdad Las que lesiones te enseñan eso, ¿no? Cuando tenías la lesión tenías que estar muy consciente de... Totalmente. Y me hizo gracia porque esta pregunta se la hice yo a mi primera profesora, Ana Lestar, porque también me pasó lo mismo, que yo notaba como un lado, al principio yo creo que lo notas más cuando empiezas, porque como empiezas el proceso de, digamos, de autoconocimiento, ¿no? Pues como que ahí de repente te das cuenta de eso y dices, ahí, y soy tan diferente de un lado que de otro, y me cuesta más uno y me cuesta más otro, entonces como que ahí, a mí me pasó ahí, ¿no? Y se lo dije a mi profesora y me dijo, pues mira, Merced, la práctica precisamente ayuda a como hacer más simétricos más simétrico el cuerpo, como que la práctica compensa esas asimetrías, ¿no? Y con eso me quedé como tranquila y no le di más bola a ese pensamiento, pero sí es verdad que recuerdo como esa misma inquietud de ahí, pero quiero que me salga en los dos lados igual, ¿sabes? Y ahora te sale más eso parecido. Es lo que te iba a decir, ahora siempre hay algunas posturas, o sea, por ejemplo, para mí las marichasanas son diferentes de un lado que de otro, las torsiones son diferentes de un lado que de otro, me cuesta más. Por ejemplo, en la que más lo noto en mi práctica habitual es en Ekapada Sirsasana, porque el lado derecho me cuesta mucho meter la pierna detrás de la cabeza y el lado izquierdo la hago como con mucha facilidad. O sea, el derecho tengo que estar como calentando un rato
¿sabes? A veces hasta dudo de si me va a salir o no, ¿no? Me crea Ujú. como como un poco más de inquietud. Y luego cuando hago la izquierda, como que tengo la confianza de que me va a salir, ¿sabes? Es curioso. Pero bueno, pero en general creo que está bastante más igualada que cuando empecé los dos lados. Eso es verdad. Sí, Sí, pero sí es verdad que hay posturas que te lo resaltan más que otras, ¿no? sí. Dependiendo de cada persona, de repente te llega una postura y dices, uy, y aquí ahí noto como mucha diferencia, incluso haciendo los puentes, yo no sé si te pasa, yo noto un lado diferente que el otro. En No, a los mí me brazos, pasa sobre todo en los brazos sí, En Utita Hasta, ¿no? Que también. como que en un lado logro subir mucho más la pierna que en otro. Sí, En los Hatha Badas no, ya no, pero sí que todas las que son de no cogerte el pie flexionado, Hatha Badas Padmasana o mm, Hatha Badas Padma Paschimottanasana, son sí, posturas en las que pues a lo mejor te coges un lado y no te coges el otro, o bueno, los sí, Marichyasana es muy fácil cogerte, hay gente que ¿no? Un lado te lo coge fácil, el otro lado necesitas ayuda, pasa. sí, 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 y totalmente. es muy normal, y al final estamos trabajando todo. Exacto, aparte es Sí. como aceptarlo, aceptar eso y lo que trabajar con eso, que es un poco lo que le contestamos, trabajar con eso y sobre todo ahí es que lo que hablamos, ahí lo que le ha reflejado a ella y a mí es ese mental al que no me sale de estar cuadriculado, ¿no? Que soy un poco Sí, cuadriculado de mente. sí, sí, Por lo sí. menos lo digo por mí, a mí me reflejó eso claramente. Sí. ¿Una pregunta más? Sí, la última, que en realidad es una pregunta medio consulta, ¿no? Que nos llegó por Instagram, que es un caso específico de una persona que tiene un trabajo por turnos que le resulta muy difícil de compaginar con ir a la sala y por otro lado, entendí, ¿no? Que se siente cansada también, que el cansancio también del trabajo le es una dificultad, ¿no? También es un obstáculo. Entonces, vamos a intentar aportarle luz, ¿no? Porque al final es un poco difícil, pero bueno, vamos, Vivi. Bueno, ella también decía que para ella es ella ve que es importante la práctica para su bienestar, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, sí, entonces, bueno, yo me vi en esa situación cuando me fui a vivir a Múnich un año y estuve trabajando en un hotel. En los hoteles se trabaja por turnos, ¿no? Hay 3 turnos, hay turno de mañana, turno de tarde y turno de noche. Entonces, la sala a la que yo iba solo había turno de mañana. Entonces, si a mí me tocaba trabajar el turno de mañana, yo no podía ir a la sala a practicar. ¿Qué hice? Les pedí que siempre me pusieran turno de tarde o de noche. ¿A quién Ujú. no le gusta que su trabajador le diga, mira, yo prefiero los turnos de tarde o de noche? Porque a casi nadie le Bueno, gusta esos turnos. casi nadie. A casi nadie. Y así yo iba a hacer lo que para mí era lo más importante, que era mi práctica, ¿no? Mi bienestar Claro. primero. Y lo cuento muchas veces y suena loco. Pues, si trabajaba turno de tarde, terminaba a las 11 de la noche, llegaba a mi casa a las 12 porque tenía que coger un tren de 1 hora y me levantaba a las 6 de la mañana, cogía el Mi tren y madre. empezaba a practicar a las 7. Volvía a Jolín. casa en el tren otra vez, otra hora, y tenía que volver a entrar a trabajar a las 2. O sea, que llegaba a casa, me duchaba, comía algo y me iba otra vez 1 hora al tren. O sea, yo me pasaba 4 horas en tren solo para priorizar mi práctica. Esto fue solo durante unos Ujú, meses, hasta que conseguí un piso en el centro de Múnich, muy cerca de la Sala. Pero para mí era como, yo necesito priorizar mi ujú, práctica por mi bienestar y para demostrarle al universo de que esto es importante para mí y así me va a aparecer un ujú, piso cerca de la Sala. Y bueno, ujú. creo que a las pocas semanas encontré un piso que iba caminando a la Sala, 8 minutos. Guau. Ujú. Y sí, entonces para mí siempre fuera una forma de Sí, ver que si tú priorizas tu bienestar, las cosas a tu alrededor se se ponen en el recolocan. sitio, Sí. sí, sí. Y Qué bueno, bueno eso, ¿no? Cuando lo experimentas. Sí, claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque de alguna forma se crea ese espacio, ¿no?
le das la oportunidad de que se cree, ¿no? Porque no sé por Sí, qué, pero claro, es como una limitación. Si tú ya estás pensando, no, no puedo, no puedo, no se puede, ¿no? Tal, al claro. final tú misma te estás limitando, en cambio, forzándolo, entre comillas, que no es forzarlo, es como propiciándolo. Yo creo que la palabra es como lo propicias, sí, Sí, y yo estaba cansada. Claro que yo me claro, levantaba por las mañanas con habiendo dormido 5 o 6 horas, pero es que yo ni me planteaba el no estoy cansada y no voy. No, yo iba y si algún día no podía hacer toda mi práctica, pues no la hacía. Y eso. esto hablando del Mm. turno de tarde, cuando me tocaba turno de noche, yo salía de trabajar, o sea, yo trabajaba toda la noche en la recepción y salía a las 7 de la mañana, me duchaba allí en la sala y empezaba Wow. a practicar. Mm. Terminaba de practicar Ujú. y me iba a casa, me cerraba las persianas y a dormir, pero para mí era Increíble. Mm. mi prioridad, mi bienestar, ¿no? Claro. Uno puede elegir entre sus prioridades y llevarlas a cabo o las excusas que nos da el subconsciente de estoy muy cansada o no. Claro, exacto, total. Y evidentemente son obstáculos que aparecen, porque, ¿no? El tema es hasta qué punto esos obstáculos te impiden hacer lo que tú realmente quieres, ¿no? Es como gestionar eso. Ahí se demuestra, creo yo, para mí, ¿no? La dedicación que tú tienes o la prioridad, ¿no? Lo que tú te priorizas o dónde Sí. está la práctica en tu vida, ¿no? ¿Dónde colocas la práctica en tu vida? Entonces, yo en este caso, ¿no? En este tipo de casos, desde mi punto de vista de ahora y desde mi experiencia, lo que yo veo es que yo, en su caso, preferiría practicar con más constancia, en vez de a lo mejor si no puedo ir todos los días a la sala porque mis turnos de trabajo no me lo permiten, aunque vaya 2 días, yo en mi casa practicaría, por ejemplo, ¿no? Y priorizaría la práctica con constancia y hacer a lo mejor una práctica más corta que yo pudiera sobrellevar y irme Mm. midiendo y regulando lo que yo puedo, digamos, soportar, entre comillas, que puede ser una práctica que me beneficie, que me dé beneficios, pero que no me extenúe, ¿no? O que no me lleve a la extenuación, sino una práctica que se pueda sostener en el tiempo, que es lo que también dicen los Yoga Sutras, porque es una práctica sostenida en el tiempo. Lo Y importante no diaria. es lo que, y Mm. diaria, no es lo que hasta dónde llegues, ¿no? Quizás si tu práctica realmente por tus capacidades físicas y tal, podría ser hasta mitad de segunda, por poner un ejemplo, pues a lo mejor en esta época de tu vida que tienes esta demanda laboral y tal, pues igual no puedes llegar a ese punto. Y claro, eso implica que te desapegues de esa idea y que respetes, ¿no? Y que respetes este momento vital, porque si no, estás como luchando contra corriente y al final lo que hace es que no vayas y que no lo hagas, porque es como, es tanto lo que tengo que hacer, el esfuerzo que tengo que hacer y es tanto tiempo lo que me tengo que dedicar que no lo hago, que me quedo en no hacerlo, ¿no? Claro, Al final. Porque esta chica lo que claro. decía, perdona, era que llevaba un tiempo sin practicar también porque le había coincidido con unas vacaciones y bueno, como que planteaba este tema un poco como mezclado con eso, ¿no? Como entre las vacaciones, el tiempo que mi trabajo me cuesta, no sé qué, como que estaba como un poco como que no estaba practicando, ¿no? Y que tenía que retomarlo y que lo quería retomar porque su cuerpo se lo pedía y lo necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, pues dándole un poco esa clave de cómo afrontarlo quizás, ¿no? Sí, por un lado está la falta de constancia, porque si lo deja y no, porque se va de vacaciones, deja de practicar, significa que esta práctica no la tiene integrada en su vida, no es una cosa Ujú, como que te levantas y lo haces, o sea, sabes que hoy vas a practicar y mañana vas a practicar y pasado vas a practicar, no mm, significa que todos los días hagas tu práctica completa, lo que tú decías, ¿no? Pero tu sí, práctica es como, bueno, como, de hecho, le hicieron una pregunta en una conferencia a Sharat hace poco en la que decían que bueno, que en su vida tenía muchas cosas que estaban pasando y que entonces muchas veces se pregunta si hacer primero algunas cosas y luego practicar o luego se le venían otras cosas encima y no practicaba y qué hacer. Y Sharat le dice, los días que tienes mucho trabajo o muchas cosas también te cepillas los dientes, ¿no? ujú, Haces la cama, ¿no? Es como que la práctica tiene que ser algo tan integrado en tu vida que es que mm, ni te planteas no hacerla. Y es que exacto, ya porque es hemos como hablado además es de que hacer el como una saludo al metáfora sol es bonita, una práctica. sí,
Claro, ¿no? porque además es una metáfora bonita lo de los dientes porque al final es una limpieza que se hace, ¿no? Del cuerpo y de la mente. Exacto. Entonces, si tú quieres todos los días ayudarte a ti misma en ese trabajo de purificación y de limpieza, pues es que lo tienes que hacer. Es que no hay Claro. negociación ahí que valga, ¿no? Y lo que dices tú, da igual que sea un saludo al sol o lo que sea, pero al final, Sí. mejor menos que, mejor ese poquito que nada, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los comentarios que nos decía cuando nos contaba era que bueno, que no le salía rentable ir a practicar solo un día a la semana. No, es que no vengas un día a la semana, ven todos los días. Ven todos Claro. los días. La mayoría de las salas tienen clases de mañana y de tarde. No es muy difícil encontrar un hueco en una clase Mysore que sea antes de tu trabajo o después de tu trabajo. Recomendable antes de tu trabajo. De hecho, Ujú. tenemos como ejemplo a Merce también, que cambió su turno de trabajo para poder empezar a practicar solo por las mañanas. Sí, desde que tuve la Y oportunidad lo vi, lo vi claro. claro, claro, si tienes una vida familiar, que necesitas las tardes para estar con tu familia, o lo que Mm, sea, entendible. Pero bueno, ella también ujú. nos contaba que ella no tiene ninguna otra responsabilidad en su vida aparte de ella misma y su trabajo. Entonces, la vida no lo tienes tan complicado como tú, como creo Parece, que crees sí, que lo tienes, ¿no? tal cual. Yo Y creo que es una sí, cuestión total. Yo creo que es una cuestión de... Es como un conflicto, desde mi punto de vista, lo como yo lo veo, es como un conflicto interno que yo también lo tuve, también lo reconozco, en algún momento, en un momento dado, de si de hasta qué punto quiero priorizar la práctica en mi vida y hasta qué punto es importante la práctica en mi vida. Como que llega un momento cuando tú ya integras la práctica, la conoces, sabes lo que es, no sé qué, hay un punto en el que es como, ¿realmente quiero hacer esto todos los días o no? ¿No? No sé. claro, sí. A mí me evoca eso, ¿no? Todo esto. Me siento como que yo tuve ese momento y que mucha gente tiene ese punto, le llega ese momento en el que surge como ese pequeño conflicto, ¿no? Porque además esto pasa mucho, que tu entorno, como no lo vive y no, por ejemplo, ¿no? Tienes pareja y de repente tú cambias porque de repente estás como introduciendo un hábito en tu vida que no estaba, ¿no? Y quieres hacer planes con esa persona o lo que sea, pero claro, para ti lo primero es la práctica. Entonces, ¿cómo le explicas, cómo la otra persona reacciona, ¿no? Si en el ejemplo de una pareja que no practique, ¿no? Que cómo esa persona respeta, tiene que aprender a entender que para ti eso es una prioridad. Entonces, si tú no te has dado, no le has puesto a la práctica en ese lugar de prioridad, ahí no va a ser muy difícil que la otra persona respete eso y lo entienda, ¿sabes? Porque si tú Claro, misma ni siquiera lo sabes, ¿no? No te conoces y no lo sabes, claro. la No otra lo tienes persona seguro. no, no, la otra persona va a intentar, pero no adrede, porque yo creo que es una cosa inconsciente. La otra persona te va a decir, ay, te vas a poner a practicar ahora, ¿no? Vámonos a la playa, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a Claro, hacer lo otro. Y tú sí. vas a tener que estar con ese conflicto de cedo, no cedo, quiero, no quiero. Eso lo tienes que resolver tú primero. Sí, y lo mismo sucede con cuando te vas de vacaciones. Te vas de vacaciones, Exacto. la práctica se va contigo. Se va contigo, exacto, La porque has teoría dejado de se la puedes practicar llevar a estando de todos lados. vacaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me voy Sí, de vacaciones y siempre practico, y mi pareja lo sabe, y lo claro, entiende, lo respeta, y sí. ya está. Que no voy a hacer una práctica de 1 hora y media quizás, porque me va a quitar todo, me va a afectar a la rutina y a lo que queremos hacer por otro lado, evidentemente, pero precisamente para eso está la práctica con sus, ¿no? Pues igual que un día que estoy muy Sí, cansada la reduzco o lo que sea, o que no tengo tiempo la reduzco, pues cuando estoy de vacaciones con mi pareja y tal, pues hago una práctica corta y punto, y sin problema ninguno, no hay un conflicto, no me genera ya mm, ningún tipo de conflicto eso, ni ningún tipo de problema, lo tengo integrado, pero la práctica la hago, o sea, claro. ¿no? Y si te resulta difícil practicar solo, Ashtanga, profesores de Ashtanga y salas de Ashtanga hay por todo el mundo. Claro. Posiblemente es posible irte a algún sitio y que no haya. Claro, no pasa Ujú. nada, pero bueno, un saludo al sol siempre puedes hacer y crearte el espacio y el Sí, momento en tu día para hacer tu práctica de la forma que sea, de la forma que sea, si es solo los saludos al sol, solo un saludo al sol, solo sentarte y además, respirar, ¿no? Como hablábamos que bueno, que hay gente que tuvimos una alumna en la sala que venía
y hacía lo que podía y la verdad es que la pongo como ejemplo porque me enseñó mucho eso. Claro, Mm, totalmente. Además que yo creo que la experiencia nos dice que cuando tú ya te colocas encima de la esterilla y has hecho ese paso, ya has dado ese paso, muchas veces al final con el movimiento y eso, pues acabas como fluyendo hasta el final, hasta hacer una práctica más de lo que a lo mejor tenías en mente o esperabas, porque la práctica luego es agradecida, ¿no? Cuando no tienes la claro, expectativa ¿sabes? Es como al revés, en vez de pensar, no, voy a hacer una práctica y necesito 1 hora y media y no sé qué, es al revés, es como, no, mentalmente a lo mejor solo quieres hacer 15 minutos o media hora porque estás cansada, por lo que sea. Pues haz eso y a lo mejor luego de repente acabas haciendo 1 hora, ¿no? sí, Porque vas entrando como en calor, pues la práctica de repente ese día está fácil y a lo mejor acabas haciendo más de lo que creías, ¿no? Como que nos ponemos las limitaciones antes de ni siquiera empezar, ¿no? Ya nos hacemos como un esquema sí, mental y yo peco también de eso, te haces ya un sí, esquema mental y no te ¿no? Al final esto lo que te enseña es presencia, ¿no? Es como tú ponte en la esterilla, mm, preséntate ahí y lo que venga ese día y que tienes claro, tiempo y lo puedes hacer, puedes dejarte fluir hasta donde puedas, perfecto. Que no tienes tiempo, pues adaptarlo al tiempo que tengas y ya está. claro, Tan simple y sí, sencillo como eso, ¿no? No, sí, nos complicamos demasiado, creo. sí. Y lo mejor Sí, es ir a la sala. Ir a la sí, sala claro, todos los días. claro. Mm, Mira, ayer me venía una alumna nueva a la sala de gris que, que había hecho yoga, pero no había hecho Ashtanga, está empezando a hacer Ashtanga. Y justo me contó que había tenido una mala noche, que había dormido mal, que tenía ansiedad por un trabajo nuevo y que de repente se despertó y pensó, ¿voy o no voy a la sala? ¿No? Como eso, como, ay, no, estoy cansada, no sé qué. Y dice, ujú, no, vete porque luego te vas a sentir mejor, no sé cuánto. Y digo, fíjate, ¿no? Como ella ya siendo además nueva, ¿no? Entre comillas, porque, hombre, tiene su tal, pero como ella ya se dio cuenta, ¿no? De que era importante ir, y digo, jolín, sí, esa chica tiene ya mucho camino hecho, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Porque eso no quiere decir, o sea, a lo mejor es nueva en la secuencia de Astanga Yoga, pero tiene un camino recorrido de disciplina, por ejemplo, o de, ¿no? sí, Como, o le viene dada sí, la disciplina un poco de base. mm, Y ujú, eso luego hay otras personas que les cuesta un montón integrarlo, por ejemplo. Y me sí, pareció sorprendente, digo, fíjate, ¿no? O sea, por eso uno nunca puede dar por hecho tampoco las limitaciones de la gente, porque un alumno nuevo puede ser muy disciplinado, ¿no? No todo el mundo tiene los mismos mm, obstáculos, ¿no? mm, Es sí, interesante. Siempre tenemos que estar aprendiendo y como con una actitud como de no soberbia o no, creo yo, o de sí, no dar por ujú, hecho cosas que luego no son así. sí, sí. Y nada, Así que bueno, yo como resumen contesto a esta sí, pregunta como que es decidir cuáles son tus prioridades. Decisiones, básicamente. cada día tomamos decisiones que nos pueden acercar a lo que queremos o alejar de lo que queremos. Claro. Y que luego todo está bien, ¿eh? Porque luego si al final, desde mi punto de vista, tú decides X, pues es lo que hay, ¿no? Pero claro, no podemos pretender tenerlo todo, ¿no? Es como, si queremos realmente que esta práctica esté en nuestro día, la tenemos que meter en nuestro día, ¿no? Y es Sí, como, o si no queremos, no queremos, no pasa nada, hacemos otras cosas, ¿no? Descansamos, lo que sea, ¿no? Pero claro, si queremos tener la práctica, tenemos que hacer el esfuerzo de integrarla en el día a día y sí, cambiar y tomar esas decisiones que tú dices y cambiar lo que haga falta para poder obtener los beneficios de la práctica. Es que si no, o sea, no se puede, como se dice eso, estar en misa y replicando, ¿no? Como quien dice, sí. ¿no? Hay un dicho en alemán que dice, donde hay ganas, se hace el camino. Eso. Mm. Pues mira, con esa frase nos quedamos, ¿no? Y cerramos un poco la sección de Maizoreando con los oyentes de, ¿no? Sí, Este segundo episodio, que esperamos que les haya gustado. A nosotras nos ha gustado un montón contestar las preguntas tranquilamente. Me parece que es guay hacer estos episodios de vez en cuando. ujú, Y,
Y bueno, y también el feedback que nos ha ido llegando me parece que está siendo súper positivo, así que nada, súper encantadas con la experiencia. Sí, y bueno, como ya han visto, estamos siguiendo con entrevistas también. La semana pasada tuvimos a Carola de Ashtanga House Berlin. Y la semana que viene tenemos a Ana Hollis, que vive en San Antonio, Texas, original de México. Y es una entrevista también que seguro les va a gustar. Ella lleva muchos años viajando a Mysore, casi 10 años viajando a Mysore, y empezó a practicar en el 2004 más o menos. Y bueno, viene a Mysore, tiene más de 60 años y la verdad que ella dice que se inspira de los jóvenes, pero hay que decir que ella nos inspira también mucho a nosotros, porque es Bueno, increíble. tal cual. Es súper inspirador. La verdad que me están Sí. encantando las entrevistas. Estas son entrevistas que ha hecho Vivi ahí en Mysore y yo las escucho después y a mí me está pareciendo súper inspirador. Me encanta conocer las historias de otros practicantes, cómo se relacionan con la práctica, el proceso después de muchos años, ¿no? Cómo evoluciona hasta lo que es ahora. Es una maravilla. A mí me está encantando. Sí, Gracias. así que esperemos que a ustedes también les guste esa parte. A nosotros nos gusta contar nuestra experiencia, que ya lo hemos hecho, y hablar de cómo vivimos nosotros la práctica, pero nos fascina conocer también las historias de los demás, de la comunidad de Ashtangis hispanohablantes tan grande que tenemos. Una maravilla, sí. Pues nada, nos vemos el próximo Bueno, sábado. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga. La próxima semana seguimos Mysoreando. Mysoreando. Sapta jumping ahead.